Bienvenida familia nocturna a este nuevo episodio de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy tengo un episodio muy especial para ustedes. En la Fogata de Historias, esta nueva temporada que estamos trayendo para ustedes, me di a la tarea de recopilar una serie de historias que me resultó fascinante. Como muchos de ustedes saben, a mí me encanta la temática de lugares embrujados, pero también el tema de fantasmas es algo que me fascina. Y hay algunos entes extraños y oscuros, de los cuales no había escuchado hablar, y parece que en las historias del día de hoy comienzan a aparecer. Así es que si tú encuentras en este video alguna de esas entidades, házmelo saber en comentarios. Y una vez dicho esto, comencemos con esta fogata de historias. Si tú eres fanático de las historias de terror y te gustan todos esos temas relacionados con lo paranormal, tengo una historia que te va a encantar. Y esta es la historia del Hospital de los Fantasmas. Resulta que hace muchos años ocurrió una catástrofe en la Ciudad de México y el Estado de México. En 1985 hubo un terremoto que devastó gran parte de la ciudad, afectó a muchísimas familias y hubo muchas personas afectadas. Hay una persona que en ese tiempo vivía en el Estado de México y estaba ya muy cerca de dar a luz. Vivió el terremoto estando ahí. Tuvo una suerte tremenda, porque mínimo en la zona habitacional en la que ella estaba, no llegaron los desperfectos a mayores. Sin embargo, la clínica más cercana a su casa, y estamos hablando que era casi 30 minutos, esa clínica parte de ella se derrumbó por el terremoto. No obstante, había necesidades que se necesitaban cubrir, y aun cuando el edificio no estaba en las mejores condiciones, seguían dando servicio. Ya vemos a esta chica Imelda y ya vemos a su prima Sonia. Sonia, la prima de Imelda, fue por ella el día en el que ya sentía que ese mismo día probablemente iba a dar a luz. No sabemos dónde está el esposo de Imelda, no sabemos qué ha ocurrido, no formó parte del accidente, pero este día, cuando ocurrieron estos sucesos, no estaba ahí. Entonces Imelda va con Sonia. Imelda es esta chica embarazada que está a punto de dar a luz. Sonia es esta prima de ella que le está acompañando. Van al hospital y nunca han entrado a ese lugar. Saben que existe, saben que está ahí y saben, porque llegó el rumor a todos, que parte de la clínica se había derrumbado. Pero hay una situación. Cuando llegan, la entrada que ven se ve un poco extraña. Más allá de los rasgos obvios que tiene, en el que tiene un pedazo que está medio derrumbado, tiene un trozo de piedra bastante grande casi en la entrada y el lugar obviamente se ve medio golpeado, más allá de eso tiene un aire extraño. Se siente raro estar ahí. Sin embargo, ellos ven la entrada, siente ya unos dolores continuos y tiene la necesidad de que por favor alguien la atienda y revise cómo está su bebé. Así es que, sin pensarlo dos veces, aunque se siente algo raro y se dieron cuenta porque se detuvieron antes de entrar a 2-3 metros, se voltearon a ver y en la mirada, digamos que se dijeron todos sin necesidad de una palabra. Voltean hacia la entrada. Cuando entran al lugar, se topan con una realidad bastante extraña. El lugar está todo lleno de polvo, exagerado, algo exagerado. Y no hay una sola persona en el lugar. Pero hay una situación, ya habían escuchado, ya les habían dicho que ahí estaban atendiendo. Entonces, ¿dónde está el personal? Sonia, la prima, es la que se alarma y toma la iniciativa y comienza a gritar: ¡Alguien, por favor, atiéndanos, ayuda! Mi prima está en labor de parto, por favor, ayúdenos. Y escuchan en uno de los pasillos como unos pasos, como un tipo de eco. Así es que agarra a su prima y en lugar de estar esperando que les den el servicio como debe de ser, ellas ya están con esta urgencia. Así es que comienzan a caminar hacia el pasillo donde escuchan los pasos y ven que de repente al fondo, donde conecta como en forma de L con otro pasillo bastante más oscuro, se logra ver como la silueta de una enfermera. No le ven rasgos, no le ven nada, no tienen ni siquiera luces. Otra vez están en esta situación en la que muchas zonas no había electricidad. Entonces, esto, aunque suena muy tétrico, para ellas en ese momento no tenía nada de anormal. Cuando están en ese lugar y ven a esa mujer, le dicen: por favor, atiéndenos, mi prima está a punto de tener a su bebé, por favor, ayúdanos. Y nada más escuchan una voz al fondo, porque la enfermera se detuvo y no avanza más. Dice:
Quedamos muy pocos. Por favor, síganme. Se voltea y camina hacia este pasillo en forma de L. Empiezan a acelerar las dos el paso, van caminando y cuando llegan al final del pasillo voltean a la derecha y ven que esta mujer va caminando pero como con un ritmo extraño y le vuelven a decir, por favor no vayas tan acelerada, mi prima está embarazada, va a dar a luz, por favor espéranos. Y vuelven a escuchar la voz clarita pero en bajito. Quedamos muy pocos, por favor síganme, no se pierdan en los pasillos. A ellas esa frase sí les da una sensación extraña, sienten las dos como que un miedito medio raro, pero prioridades en ese instante. Así es que comienzan a avanzar lo más rápido que pueden y antes de llegar al final del pasillo, tiene una contracción la prima, entonces se tienen que detener, trae un dolor tremendo, le grita a la enfermera, por favor espérate, mi prima trae mucho dolor, espéranos tantito, no te vayas, y cuando avanzan, ya no está la enfermera, solo hay un pasillo que es extraño. Tiene como partes que tienen luz y otras partes que tienen sombra, y se ve como al final conecta como dos pasillos, como si terminara y pudieras ver una pared en la que hay dos entradas. Comienzan a avanzar en ese pasillo. Uno de los dos se ve muy iluminado, el otro muy oscuro, pero se ve que uno como que topa en algo y el otro se ve que continúa. Ese que topa es el más iluminado, pero no escuchan ruidos, no escuchan doctores, no escuchan nada. Y del otro lado escuchan pasos. Así es que aunque está sumamente oscuro, se meten al pasillo y en el momento en el que empiezan a caminar, notan algo muy, muy, muy raro. La sensación del lugar cambió. Ya no estás hablando de la misma sensación de polvo en el ambiente, lugar tétrico, sin luces. No, 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 no. Hay algo más ahí. La atmósfera se siente rara. Es como si estuvieras con un lugar con un aire muy extraño. Así es que incómodas, pero con sus prioridades, siguen avanzando y notan algo que a las dos les llama la atención. Del lado derecho está un ventanal enorme, pero aunque está el ventanal, ese pasillo en el que están es más oscuro que todos los anteriores. Y ese ventanal que se ve hacia afuera, o sea, les llegan a pensar que tal vez tiene algún tipo de polarizado especial que no conocen, porque no entra nada de luz. Se logra ver hacia afuera, pero no entra luz, es sumamente oscuro. Es muy raro eso. Siguen avanzando, se sienten muy incómodas y cada paso que dan, cada vez la sensación del ambiente extraño, de una sensación como si estuviera algo ahí, como si no deberían de estar en ese lugar. Es algo difícil como de traducir, pero hay una sensación ya desagradable y ellas siguen avanzando cada vez más lento y de repente ven del lado izquierdo, antes de donde termina el pasillo, que hay una puerta abierta. Cuando van a estar cerca de ahí, se prefieren pegar al lado derecho del pasillo donde está el ventanal, observan hacia adentro de la puerta abierta y se ve un hombre muy alto que les está dando la espalda. Trae algún tipo de bata o gabardina porque es absolutamente oscuro, es un lugar muy oscuro sin luces, pero se ve esa sombra ahí de esa persona. Y cuando van a caminar para pedirle alguna información o que los ayude, sienten como la mano de un niño las agarra cada una de sus manos, pero no es algo que les da miedo. Es una sensación cálida, una sensación agradable. Es como si eso que necesitaban, paz, se los estuviera transmitiendo esa manita de niño. Y cuando voltean, cada una a su lado tiene un niño distinto. La chica que está embarazada tiene un niño pequeñito, un angelito de 8 o 10 años, el cabello oscuro, la tez perlada, los ojos muy bonitos, y cuando la ve nada más le sonríe y no dice nada. La prima tiene una chica de unos 14 años, con el cabello no rubio, un castaño, pero un castaño clarito, la piel también un poquito perrada, tal vez estos dos niños son hermanos, porque sí tienen ciertos rasgos parecidos, y viene vestida como muy mona, muy bonita, muy arreglada, y la ve y la niña le hace, y el niño también, les hacen el signo como no hablen, que no los escuche, y empiezan a caminar por el pasillo y les empiezan a hablar en voz bajita y la niña le dice, no hablen con él y si les habla, no le contesten. Ellas, hay algo raro. La paz que les da la niña hacen que no cuestionen nada. Las señoras, las dos nada más voltean diciendo que sí. Les dicen, nosotros las vamos a ayudar. No se deben de perder en estos pasillos. Vengan con nosotros. Y entonces el niño por primera vez voltea y le dice, vas a tener un niño muy bonito.
y siguen caminando. Y ellas no se cuestionan nada de esto, simplemente lo siguen y les dicen, nosotros venimos aquí porque unos familiares terminaron muy heridos por el terremoto, pero varias personas se han estado perdiendo en los pasillos del hospital y los estamos ayudando. Y siguen caminando. Quieren preguntarles cosas, pero es como si algo emanaran estos niños que impide que ellas puedan expresar todo. Pero vuelvo a decir, no es algo tétrico, no es algo aterrador, al contrario, es como si estuvieran en una burbuja protegidas y seguras. Entonces, aunque no salen las palabras, aunque hay ideas en la cabeza, ellas siguen este recorrido. Es raro, porque ambas van a tener la misma sensación. Sienten como si esa última parte del trayecto estuvieran flotando, como si no estuvieran caminando del todo, como si fuera algo tan suave, tan agradable, que simplemente fluyera. Las contracciones habían parado, el dolor ya no estaba, el caminar que podían tener era bastante normal, y de repente los niños se detienen y les dicen, sigan caminando hasta esa puerta, ahí hay un guardia, cuidado porque se asusta fácil y no las espera, pasen por ahí, nosotros tenemos que ir a ayudar porque acaban de entrar otras personas y se pueden perder. Ellas no preguntan nada, siguen caminando. Cuando abren la puerta, un guardia tira un grito, voltea a verlas y dice, ¿qué hacen aquí? ¿Cómo se metieron por acá? Y entonces, antes de seguir esa conversación, la prima le dice, mi prima está en labor de parto, por favor ayúdenla. Las contracciones regresan al instante. Este hombre empieza a gritar, por favor, emergencia, alguien ayude, va por una enfermera, la enfermera se encarga y en 2, 3, 5 minutos, movilizando a 2, 3 personas, llevan ya una camilla y llevan a esta mujer a la labor de parto y todo perfectamente. La prima es la que se queda ahí en la sala. Y la prima, al quedarse en la sala, platica con el guardia y le dice, oye, ¿por qué te asustas tanto? Y pues, si las puertas estaban abiertas y venimos a este lugar, es obvio que la gente va a entrar. Y dice, es que ustedes son las terceras personas que entran por ahí. ¿Cómo lo hicieron para entrar? Y dice, ¿cómo que cómo lo hicimos para entrar? Por la otra puerta. Dice, la otra puerta está cerrada, yo la cerré en la mañana, yo fui y puse unas cadenas. Dice, no, 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 te equivocas. O sea, cuando llegamos había una puerta abierta, nos atendió una enfermera. Y si tú también viste a la enfermera. Y entonces cuando describen el uniforme, un uniforme blanco, una falda larga, dice, ve a las enfermeras de aquí, ¿cuál ves con ese uniforme? Ni una llevaba ese tipo de atuendo. Las enfermeras de ahí traían un chaleco de color verde y una falda que era como un tipo de color celestito, muy, muy característico. No se parecía en nada con lo que ellos vieron al final del pasillo. Entonces, algo se le mete en la cabeza de esta mujer y le pregunta al guardia, los niños, ¿por qué hay unos niños solos en un hospital y por qué están ayudando a personas a llegar a este lado? Dice, señora, ¿qué niños? Dice, ese lado por el que ustedes vienen es donde se derrumbó el hospital. No hay conexión de ese lado con este. Y ella le dice, no, es que caminamos y le empieza a escribir al fondo, a la derecha, topamos, dice, sí. Y después, donde está la vuelta a la derecha, ahí había un lugar con un vitral, que ese es el que se derrumbó. Es la conexión entre los dos hospitales. No está. ¿Cómo le hicieron para entrar aquí? Esta chica se queda helada, prefiere dejar la conversación. Y desde ese día es la gran leyenda de la familia. Creen, ellas creen que los hospitales de alguna manera conectan con este otro universo, con este universo paralelo en el que tal vez viven las almas de los seres queridos. Pero hay un detalle que no te había dicho. Hubo algo, una curiosidad, que empezaron a escarbar. Los dos niños hablaron acerca de unos familiares que habían tenido un accidente y estaban en el hospital y fueron a ayudarlos. Así es que esta chica comenzó a preguntar si había habido dos personas sobrevivientes de un accidente fuerte a causa del terremoto, y les dijeron que solo tenían dos pacientes, una pareja, que lamentablemente esta pareja estaba con sus niños y otros familiares y fueron los únicos dos sobrevivientes. Parece, porque no lo comprobó, pero que esos dos niños fueron niños que fueron víctimas del terremoto del 85. No importa qué tan bueno seas y qué tanta buena suerte hayas tenido, siempre cuídate de las envidias. Te voy a contar la historia de Oralia. Oralia es una chica que me dice, narrador, yo tuve una gran bendición, algo enorme en mi vida que fueron mis abuelos, dos personas de las cuales aprendí muchísimo,
2 personas de un corazón enorme. Dice, mis abuelos eran de esas personas de las que no vuelves a encontrar otras de ese tipo en la vida. Mi abuelo era un tipo muy trabajador, él se crió en una familia de campesinos, después empezó a tener negocios y le fue muy, muy bien. Dice, pero era un tipo sumamente humilde. Era una persona, era un ángel. Esa persona de los que no hay manera en la que te pueda caer mal. Servicial, amable, atento. Y sí, mi abuela era el angelote que la acompañaba, porque mi abuela siempre tenía una sonrisa para compartir. Todo el tiempo veía de qué manera la fortuna que les había llegado podían repartirla con amistades, con vecinos, con personas que estuvieran en circunstancias distintas, digamos, menor suerte o con situaciones más difíciles. Mi abuela siempre estaba al pendiente. En muchas ocasiones, gente cercana llegaba y les pedía o favores o dinero o cosas. Nunca les decían que no. Siempre en la medida de lo posible había algo que podían compartir, había algo que podían dar. Por eso, nunca entendieron quién les quería hacer brujería. Yo me quedé una temporada con ellos, mis abuelos, cuando ya habían generado y amasado cierta fortuna, aunque los negocios seguían, tenían una casa, entre comillas, de campo. Era una casa que formaba parte de una comunidad, una casa bastante grande, porque era un terreno que tenía la casa en donde tenían cosas del negocio, la casa en la que vivían ellos y aparte una zona de gallineros. Entonces estás hablando de un terreno enorme. Tenían muchos gallineros, muchas gallinas, ellos también aprendían, estamos hablando de una historia de hace mucho tiempo, entonces vendían huevo, hubo un tiempo en el que tenían leche bronca y bueno, cosas de aquel tiempo. El punto es que en esta casa, en ese lugar, yo me quedé durante una temporada. Resulta que es en esa temporada cuando les empezaron a hacer brujería. Los primeros días que me quedo ahí es un lugar bonito, no lujoso, es bastante rústico, pero muy agradable, muy espacioso. Mi abuela bien linda me dejaba estar por todas partes. Sabía que era una niña curiosa, sabía que me gustaba andar de allí para allá, entrar en las habitaciones que no conocía, y ella me permitía todo. Sabía que estábamos en un lugar totalmente seguro. En esa comunidad nunca había habido un crimen, no había robos, no había gente extraña. Todos se conocían. Vuelvo a decir, por eso nunca supieron quién les hizo brujería. Porque cuando estaba en ese lugar, yo salía de la casa y entraba como si no hubiera problema. Y de repente, esa temporada que me quedé, comenzaron en las mañanas a aparecer gallinas muertas en la entrada de la casa. A las gallinas les faltaba la parte superior que va arriba del cuello. Y estaban ahí, gallinas negras. No eran las de mi abuela todas eran blancas. El problema es que las gallinas a veces aparecían envueltas en hilos rojos, a veces aparecían debajo de bultos de tierra que les arrojaban, y en 2, 3 ocasiones yo estoy segura que las vi como todas llenas de gusanos, pero la noche anterior no había nada, y siempre en el mismo lugar. No sé qué otras cosas encontró mi abuela, porque llegó un momento en el que me dijo, ya mejor no salgas, antes de que salgas avísame, y yo te acompaño. Algo encontró, porque poco a poco fue prohibiéndome ciertas cosas de la casa. Me empezó a decir como, oye, voy a cerrar las ventanas y les voy a poner cortinas, por favor no te estés asomando. Si alguien llega y toca, por favor no le abras. Y me empezó a dar ese tipo de cosas que se me hacía extraño. Eso me empezó a estresar mucho. Yo cuando era niña no te conocía ni esa palabra. Lo que sabía es que estaba enojada y molesta porque no me dejaban hacer lo que yo quería y en ese lugar yo hacía lo que yo quería. Pero entonces, una noche, entendí por qué me estaba haciendo esas restricciones. Una noche nos fuimos a dormir como cualquier día. Pero bueno, ese día sí había pasado algo. Ese día, en el transcurso del día, mi abuela me hizo tantas restricciones que ahora entiendo que era por mi bienestar, pero en ese tiempo no lo entendí, que me enojé. Y me enojé mucho. Y entonces empecé a decirles maldiciones, les empecé a decir majaderías a mi abuela y después a mi abuelo. Y en la noche, justo cuando iba a cenar, no sé ni siquiera qué me dijeron, porque no tiene ni importancia, pero les dije una lista de todas las majaderías que conocía. Dice, la cara de mi abuela primero fue molestia y después se fue a tristeza y decepción. Nunca voy a olvidar ese rostro. Dice, yo me fui enojadísima, me fui corriendo a mi cuarto como una niña chiflada, cerré la puerta de golpe y me quedé acostada en la cama y me quedé dormida. Mi abuela ni siquiera hizo intento por entrar, se quedó un rato esperando fuera de la puerta, no tocó ni siquiera, respetó mi espacio y se fue a dormir. En la madrugada comienzo a escuchar ruidos afuera de la casa que vienen desde la entrada principal.
y después escucho a uno de los perros ladrando. Me levanto por curiosa, voy con mis abuelos, y cuando voy con mis abuelos, no se despiertan. Ellos tenían el sueño muy ligero, pero están profundamente dormidos. Muevo a mi abuela y le digo: abuela, los perritos están ladrando. Mi abuela no se inmuta, sigue dormida. Se me hace muy extraño. Comienza a ladrar otro perro, después lo sigue otro. Mi abuela tenía cerca de 10 o 12 perros, todos al mismo tiempo estaban ladrando. Era un escándalo tremendo y empiezo a escuchar como crujidos en la madera del segundo piso. Me dio un miedo tremendo, así es que le digo: abuela, 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 despierta, despierta, hay algo aquí, algo se metió. Mi abuela y mi abuelo no se despertaron. No sé qué me pasó, porque lo que hice después de eso no debí haberlo hecho, no tiene sentido. Yo creo que era porque era niña o tal vez por algo más. Pero como si entrara en un trance, con mucha seguridad, me di la vuelta, comencé a caminar, me fui por el pasillo principal, llegué a la puerta y la abrí, y lo que vi justo afuera de la casa era esa parte que les faltaba a las gallinas, todas puestas uno al lado del otro. Pero había algo que en ese momento debió haberme dado el miedo de mi vida, pero no fue así. Los ojos de las gallinas brillaban. Eran unos ojos rojos, muy, muy, muy brillantes. Me les quedé viendo como hipnotizada. No noté en ese momento que adelante de mí estaban todos los perros en fila, con la cola entre las patas, temblando, viendo también hacia adelante. Y algo pasó. Yo creo que estaba en un trance, porque algo me llevó a voltear hacia arriba la cabeza, y es entonces cuando vi la figura de algo parecido a un hombre, pero mucho más alto y con unos cuernos enormes. Es ahí, cuando vi esos cuernos, que sentí como un frío enorme dentro de mí y un miedo atroz. Me volteo y cuando intenté correr, sentí que algo me agarró de los hombros, y donde sentí eso me apretó con una fuerza que comencé a gritar y brinqué. Estaba en mi cama y estaba brincando y empecé a llorar y a gritar y a llorar, y llegó mi abuela: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Abrió la puerta y ya le dije todo lo que había pasado y me dice: es un sueño. Pero mi abuela se quedó callada y yo también, cuando nos dimos cuenta de dos cositas. Arriba de la colcha, o más bien entre la colcha y la sábana, cuando yo me moví, había una pluma negra. Cuando la destaparon, estaba todo lleno de plumas negras, y cuando me quitaron la sábana, mis pies y la cama estaba toda llena de tierra. De alguna manera, parece que sí había salido de la casa. Yo me sentí mucho con mi abuela y durante muchos años le dejé de hablar, porque al día siguiente ella me subió a un carro y me fui con ella y me dejó con casa de mis papás, y nunca volví a pisar esa casa hasta que fui mayor de edad. No me dejaba estar ahí. Yo le decía a mi abuela e intentaba hablar con ella. Mi abuela durante años no me volvió a dirigir la palabra, nunca me pudo dar una llamada por teléfono, cuando le llamaba nunca estaba. Y entonces era una situación en la que yo dije: no sé qué hice para que se haya enojado así conmigo. Y viví con un resentimiento muy fuerte, muy, muy fuerte. Después ya fui adulta, llegué a mis 20 años, tuve un tiempo de reflexión y después dije: bueno, pues entiende también que eran personas ya grandes, no les daba su espacio. Pero no era eso. Cuando yo cumplí 21 años, mi abuela falleció. Ese año, unas semanas antes de que ella falleciera, tuvimos una conversación y me reveló ella lo que yo no sabía de la temporada que estuve en su casa cuando fui niña. Me dice: hija, esos días que estuviste ahí, me encontré muchas cosas en la casa. Me encontré sapos que le estaban cosidos de la boca, me encontré pequeñas como cuentas que estaban metidas en unas bolsas que tenían unos líquidos y traían frases, cosas que para mí lo entendí luego, luego. Alguien nos quería hacer daño, nos quería hacer brujería y lo estaba enterrando en la casa. El día que sucedió eso, cuando estuvieron las plumas y tus tierras, la tierra en la cama, ¿te acuerdas? Claro, abuela, nunca lo voy a olvidar. Ese día, en la mañana, en la puerta principal, estaba una foto tuya clavada. Yo entendí que te querían atacar a ti. Por eso no te dije nada, guardé la foto y te llevé directo con tu mamá. Yo entendía que no hace sentido que te quisieran atacar. Nos querían hacer daño a nosotros. ¿Quién? No tengo idea. Tu abuelo y yo nunca nos hemos metido con nadie. Siempre hemos tratado bien a todos. No entendía. Entonces, te dejé con tu mamá
Y le pregunté consejos a personas que sabían de esos temas y me dijeron, rompe tu relación con ella, porque si le están haciendo daño, se puede pasar por el vínculo que tienen. Rompe el vínculo. Haz que ella haga un vínculo por otra parte. Todos los días, hija, durante todos esos años, le hablaba todos los días a tu mamá para ver cómo estabas, pero le pedía que por favor no te dijera. Y se estaba siempre en nuestras oraciones, y tal vez tú no sabes, pero sí nos estaban atacando con brujería, porque al año siguiente de tu visita, tu abuelo contrajo una enfermedad que nunca descubrieron qué era, y fue por lo que falleció. Dice, después de eso, dejaron de aparecer las gallinas, dejaron de entrar cosas en la casa, y entendí que al que querían atacar por alguna razón que al día de hoy no sé cuál fue, era tu abuelo. Te voy a contar las 3 reglas que tiene Juan para sobrevivir a una casa embrujada. Juan, la primera situación que vivió en la casa de sus abuelos, que es una casa que al día de hoy todos saben que está embrujada, la vivió cuando él estaba en el baño. Él estando en el baño, estaba cepillándose los dientes, estaba terminando de arreglarse para dormir cuando le tocaron la puerta. En el momento en el que le tocaron la puerta, comenzó a decir de que espérenme tantito, ya estoy a punto de terminar, ya no tardo, y le seguían tocando la puerta. Cuando abrió la puerta, vio como una sombra estaba al final del pasillo y se movió rápidamente. Le cayó entonces una idea a Juan, entendió Juan algo en un momento. Él no se acordaba, pero sus primos habían salido y en ese momento él estaba solo en casa de sus abuelos. La regla número 1 de Juan, no la más importante, pero sí la primera, es que cuando estés en una casa embrujada, te toquen alguna puerta, una ventana, número 1, nunca respondas. Número 2, no te sobresaltes, porque algunas de estas cosas se alimentan del miedo. Y número 3, no abras la puerta o la ventana durante los siguientes 5 minutos. Pero es que tuvo varias vivencias en la casa de sus abuelos, por eso tiene esta serie de reglas. La segunda cosa que le tocó vivir de formas repetidas y que fue algo muy aterrador, es que él se iba a dormir. Se acostaba en la cama, se tapaba y siempre dormía con la puerta cerrada, costumbre que tiene desde muy pequeño. O sea, aunque era la casa de sus abuelos, la puerta la cerraba y recuerda que un día, cuando él era adolescente, estaba en la casa de sus abuelos, estaba acostado, tapado hasta arriba y escucha cómo se abre la puerta de la recámara, vienen unos pasos, alguien se sienta justo en los pies de la cama y entonces la voz de su mamá le habla y le dice, ¿sigues dormido? Y él le dice muy molesto, ¿para qué me vienes a despertar? Claro que estoy dormido. ¿Qué quieres? ¿Qué se ocupa? Y entonces hay otra idea que le viene a su cabeza. Juan para entonces ya entendió un juego que tiene en la casa. Y es que te muestra cosas que no deben de estar ahí. La idea de su cabeza es, me vine a quedar aquí porque mis papás están fuera de la ciudad. Cuando abre los ojos, voltea y la habitación está vacía, pero la puerta está abierta. Cuando ha platicado con sus primos, resulta que no es el único que ha estado viviendo estas situaciones, por eso estableció la regla número 2. Si se abre una puerta de la habitación, si tú estás dormido y te empiezan a molestar, si tú estando en un lugar que sabes que estás solo escuchas una voz, número 1, no inicies una conversación. 2, no les des más miedo. Estas cosas a veces se alimentan del miedo. Y 3, bajo ninguna circunstancia abras los ojos. Parece que lo que quieren es que te lleves una pésima sorpresa, pero la regla importante, la regla que para él es la regla de oro, es la número 3. La regla número 3 es muy simple. Nunca lleves a un extraño a una casa embrujada, porque se va a transformar en su alimento y todo se va a activar. Y es que él no conocía esta regla, nadie se la había dicho, él la tuvo que descubrir. La descubrió cada vez que tuvo una pareja, porque cada pareja que llegó a estar con él en ese lugar se llevó un susto tremendo. La primera novia, cuando estaba con él, estaban en la sala, había familiares en el lugar, pero Juan tuvo que ir al baño. Cuando tuvo que ir al baño, regresó a la sala estaba vacía, y entonces tenía en su celular varios mensajes que decía, no me habías dicho que en esta casa pasan cosas, y entonces hasta el día siguiente pudo hablar con ella.
Resulta que mientras ella la estaba esperando ahí, comenzaron a parpadear las luces y dentro del apagón que había en la sala, logró ver la silueta de una mujer que se manifestaba enfrente de ella. Salió corriendo del lugar, obviamente. La segunda novia es la que se llevó, digamos, la sorpresa más fuerte. Estando en la sala, escucha a Juan, que viene a hablarle y decirle algo, inicia ya una conversación, y parece que ella no conocía las reglas de Juan, porque cuando voltea, ahí no hay nada. Juan estaba en el segundo piso, se estaba cambiando, y cuando bajó 5 minutos después, esta chica estaba helada, nunca quiso volver a estar en ese lugar. Pero la tercera novia es en la que le ayudó, digamos, a desarrollar bien estas reglas por lo que le pasó. Ella, la primera vez que fue, ya Juan era un adulto, estaban los dos con planes de tener ya una relación formal, y ella fue junto con él a quedarse a dormir a la casa de sus abuelos, iban a pasar un fin de semana junto con toda su familia. En el momento en el que ella se va a vestir para alguna cena familiar, entra al baño y de repente ve que en el baño, aun cuando la puerta está totalmente cerrada, empieza a salir una sombra como de un hombre, de la nada, como si traspasara una pared, y esta sombra empieza a acercarse junto al espejo que es la puerta del baño y está como viéndola, digamos, con un tono no agradable. Ella se cubre, grita y la sombra se desvanece frente a sus ojos. Desde ahí Juan entendió que parece que las personas nuevas que llegan a estos lugares embrujados, a veces por el miedo, los alimentan. Quiero hablarte de los círculos de protección. Ingrid es una chica que su tierna infancia no la recuerda con gusto. Lamentablemente, sus primeros años de vida, ella los tiene como muy enfocados en que vivió cosas muy desastrosas. No tiene recuerdos bonitos de su infancia, prefiere no hablar de eso, pero al conocer el podcast y conocer las historias que contamos, decidió compartirnos cosas que ella vivió en ese tiempo. Ella tenía, digamos, cierta sensibilidad de la cual nadie era consciente. Su familia es una familia cristiana, muy apegada a su religión, al punto en el que son un poquito como rígidos con ciertas creencias. Eso hacía que lo que ella estaba viviendo en la casa no lo vieran bien y se transformara en un problema. Ingrid tiene vivencias muy raras desde que tiene 6 años. Recuerda que a los 6 años un día se va a dormir y al estar dormida tiene un sueño muy real donde su mamá, estando haciendo alguna actividad, se lastima fuertemente un brazo. Se levanta llorando porque ve a su mamá lastimada en el sueño, pero es algo tan real, que cuando está llorando y la ve, le dice, mamá, te lastimaste mucho el brazo. Y la mamá le dice, no, es una pesadilla. No es una pesadilla, mamá, te lastimaste mucho el brazo. Y ella la vio con una blusa específica. Una blusa que su mamá no tenía. Esa ropa no estaba en su guardarropa. Pero más o menos como 2 meses después, la mamá llega un día y dice, mira lo que me compré. Y traía justamente la blusa del sueño. Ingrid sabía lo que iba a pasar. Al día siguiente, la mamá, en un accidente laboral, se quiebra el brazo. La mamá no se acuerda de ese sueño, fue una pesadilla para ella, pero Ingrid lo tiene marcadísimo. Ella siente que lo provocó, ella se siente culpable. Entonces para ella es horrible tener este tipo de sueños porque en 2 o 3 días, después de la situación de su mamá, tiene otro sueño, un sueño que la deja marcada por muchos años. Es un sueño muy caótico. Ella está viendo algo que ni siquiera es algo real, algo que puede ser, pero la sensación de realidad es absoluta. En su sueño, ella está en un salón de clases que no conoce, con un montón de niños que nunca ha visto, y de repente todos salen como en estampida por una puerta y unos maestros les empiezan a indicar por dónde ir, y ellos llegan como un puente mal hecho de madera, y cuando van corriendo, un compañero que es bastante más alto y robusto, al pisar, rompe uno de los tablones, el pie entra en la madera y se lastima muchísimo esa pierna. El niño, los gritos que tiene, el dolor que muestra en su rostro, son imágenes que para ella va a ser una pesadilla tremenda. Cuando se levanta al día siguiente, está ahí hecho un mar de lágrimas, le está diciendo a su mamá acerca de que hay un niño que no conoce que se lastimó, que se rompió el pie, y la mamá le dice, pues es una pesadilla, hija, no es una pesadilla, mamá.
Y dice, bueno, ¿quién es el niño? No lo conozco. ¿Ves? Es una pesadilla, es tu imaginación. Algo que Ingrid no sabía, y tampoco la mamá, es que su papá acababa de recibir una promoción y en sus planes estaba mudarse de casa y eso implicaba mudarse de escuela. Cuando llega a la nueva escuela y ve el salón de clases que le toca, es el salón del sueño y reconoce el niño lastimado al instante. Al día siguiente hay un tipo de simulacro por situaciones de incendio o de terremoto, no sé, algo que estaban como implementando en la escuela. Y es ahí cuando con unos puentes hechizos de madera, cosas que no estaban tan bien hechas, van corriendo como en estampida, ella se empieza a hacer para atrás porque cuando ve a este muchacho sabe lo que va a pasar, se rompe el tablón y efectivamente igual que en el sueño. Ella lo ve caer de dolor y cuando ve eso, ella se siente mal. Vuelvo a decir, cuando ella tenía estos sueños nadie le había explicado lo que estaba viviendo. Para ella estaba provocando esas situaciones. Ese día se deprimió, se sintió completamente vulnerable, estaba hecho un mar de lágrimas, se sentía incomprendida, se sentía la extraña y se sentía una mala persona. Sentía que ella estaba haciendo daño a las personas que estaban a su alrededor. Probablemente son todos estos factores, que se haya sentido vulnerable, que se haya sentido mala, que ese día haya traído un desgaste emocional tremendo, lo que provocó la pesadilla, que realmente ahí fue el inicio. Cuando ella ese día se sentía tan mal, los papás ya no sabían qué hacer con ella. Por más que intentaban platicar con ella y tranquilizarla, de un momento a otro regresaba el llanto, de un momento a otro ella se veía mal. Y es entonces cuando deciden llevarla con su abuela. Su abuela y ella tenían una buena relación y cada vez que se veían ella de cierta manera se tranquilizaba, había un nivel de confianza muy profundo, le contaba todo, iban a su casa. Cuando llegan a la casa de la abuela, Ingrid se siente bien, se siente tranquila, pero siente algo raro en el lugar. Hay algo extraño en el ambiente, no sabe decir exactamente qué es, apenas es una niña, pero decide que se va a quedar a dormir independientemente de lo que siente. Mínimo al estar ahí con su abuela es como un bálsamo, es una tranquilidad, y se quedan ahí. Esa noche es donde inician las verdaderas pesadillas de Ingrid. Pesadillas que ya no son del mundo de los sueños, son pesadillas del mundo real. Algo despertó ella, algo tenía ella o algo atrajo a ella, porque esa noche, justo en la habitación, comenzó a escuchar un gruñido que poco a poco se va haciendo cada vez más real y más grande. Primero parecía que era un sueño, después lo escucha en la habitación y ve cómo del closet en el que está en ese cuarto de visitas, con el closet con la puerta cerrada, está traspasándolo un perro oscuro, enorme de ojos rojos. Enorme. No es un perro normal, es algo bastante, bastante más grande, pero con la forma como de un perro. Cuando lo ve ella, comienza a gritar como loca porque se siente que esa cosa la va a devorar, la va a atacar. Sale corriendo al cuarto de su abuela, entra al cuarto de su abuela y la abuela le dice, ¿qué pasa? Es que hay un perro grande y los abuelos se paran, no escuchan ningún gruñido y ella dice, no lo escuchan y ella lo sigue escuchando y cuando llegan al cuarto el perro está ahí, los está viendo, pero no lo notan, ella lo sigue viendo. Y desde ahí ella entendió, así lo entendió ella, que ella tenía algo que estaba mal, que los demás no lo tenían y no lo iban a entender. Ella estaba viendo cosas que los demás no podían ver. Probable esquizofrenia, vas a pensar. Los papás lo pensaron. Lo primero que hicieron en esta situación fue llevarla directamente con un psicólogo. El psicólogo le dice, oye, vamos a hacer algunas pruebas, vamos a revisar qué tiene. Y al revisar que no tiene episodios recurrentes y solo fue ese episodio con ese perro, comienza a revisar como el historial, qué es lo que ha pasado los últimos meses y todo. Y se dan cuenta que ella tenía un grupo de amigos, que ella estaba en una escuela desde hace años, y sin que nadie le avisara, le habían hecho el cambio hace un par de meses. Y todavía, cuando hicieron el cambio y llega a esta escuela, está ese accidente. Así es que dice, es eso, o sea, de cierta manera su mente se puede estar protegiendo. Vamos a llevar un seguimiento de este caso, vamos a revisar qué es lo que va teniendo, pero vamos tranquilos porque no ha habido más episodios. Vamos viendo cómo evoluciona, les pido que le presten atención y es eso, o sea, ella está muy estresada por los cambios, probablemente es algo como traumático. Y ella le dice, doctor, yo no estoy soñando, yo no estoy imaginando esas cosas. Él le dice, no te preocupes, todo va a estar bien. Y habla con los papás y les da estas instrucciones. Esa noche en adelante, ese perro no la para de seguir.
Los papás no saben manejar estas situaciones, son otros años, no hay educación en torno a estos temas, entonces dicen, estás chiflada, te estás haciendo ideas, quieres llamar la atención. Y ella poco a poco se empieza a cerrar, empieza a contar cada vez menos, se tiene que tragar sus miedos. Pero hay un día que lo recuerda con mucha amargura, porque ese día es el día en el que le creyeron y fue de la manera más atroz. Y es que ese perro que la venía siguiendo desde casa de sus abuelos, que hay un detalle, es que ella no sabía que en la casa de sus abuelos estaba pegado a un cementerio. Parece que esa cosa podía ser algo que andaba rondando ese lugar. Pero, ahora que estaba en casa de ella, esa cosa había traído más cosas, porque ella había logrado ver sombras distintas a las del perro. Había visto sombras pequeñas que se asomaban debajo de la cama. En ocasiones veía personas pasar por el vidrio de su habitación, y en su habitación solo está el patio y no hay ninguna entrada si no entras primero a la casa. Sabía que no era nadie de la familia, y bueno, un sinfín de pequeñas cosas que fueron pasando en la casa que para ella era horrible. Pero un día, en esta habitación de esta nueva casa más grande y más bonita, su habitación tenía, digamos, una forma de una L. En la parte larga, ella tenía su cama, estaban unos ventanales. Al final de esa L tenía una repisa que estaba también en forma de L, porque donde estaba en la parte cortita de la L había un escritorio donde ella tenía sus computadores y algunas cosas para la escuela, y arriba terminaban las repisas. En esa repisa que ella no alcanzaba y necesitaba una escalera o un banquito, había varias cosas que su papá había puesto ahí, un pequeño como tamborcito que había traído recuerdo de algún viaje, algunas figuras, un par de peluches, pero eran bastantes cosas. En la parte larga había una serie de libros, había 2, 3 cosas que eran como de hojalata y generaban cierto ruido. Era algo que se veía muy bonito y estético, arreglado más por el papá que por ella. Esa noche ella está en su cama, está acostada y escucha como de golpe, cerca de las 2 o 3 de la mañana, la puerta de su habitación se cierra de golpe. Y aquí hay un detalle. En todo el tiempo que lleva viviendo en esa nueva casa, esa puerta nunca se había cerrado porque no embona con el marco. La madera está hinchada. Por más que la han empujado o estirado, no la cierran. Ahora está cerrada a cal y canto, cerrada por completo. Cuando ella se para por el golpe, brinca de la cama, la empieza a empujar y ni con todas sus fuerzas. Esa cosa está sellada y empieza a escuchar un gruñido en la habitación, empieza a escuchar voces, brinca a la cama, toma la sábana, se tapa pegada en una esquina y empieza a gritar, por favor, papá, mamá, ayúdenme, papá, mamá, ayúdenme. La cama empieza a vibrar, ella ya no sabe qué hacer, está fuera totalmente de su control y empieza a escuchar cómo de cosa en cosa que tiene arriba de las repisas empiezan a caerse. El papá, al escuchar el escándalo o los gritos de la niña o las cosas que se están cayendo o la vibración de la cama, ve tú a saber, pero se levanta, va a la habitación y es entonces cuando llega a la habitación que ve la puerta cerrada y no entiende cómo se logró eso. Y le dice, ábreme, ¿cómo cerraste la puerta? Y ella nada más está diciendo, auxilio, por favor, ayúdenme. Y mientras está gritando eso, ayúdenme, ayúdenme, suenan los golpes de esas cosas. El papá, al escuchar ese escándalo, cree que la niña está en algún tipo de ataque psicótico. De alguna forma rompe la cerradura y pateando la puerta se llega a abrir. Y él está molesto, pero a la vez está muy ansioso por ver qué pasa. Y es ahí cuando le creyó, porque ve que su hija está tapada en una colcha en la esquina y estando en esa situación, él logra ver cómo algo invisible estira la colcha y la manda hasta la esquina del contraria de la habitación y las cosas de la repisan siguen volando sin que nadie las mueva. Cuando ve eso, la carga, se las lleva y entonces nada más le dice al oído, te creo, Ingrid, te creo, perdóname, no entendía lo que estabas viviendo. El papá no era un tipo malo, simplemente no sabía de estos temas y al no saber de estos temas, pues lo había abordado de la mejor manera que él entendía. Aquí hay algo importante porque, vuelvo a decir, es un tipo que no es malo. A partir de ese día se pone como loco a buscar quién puede ayudar a su hija porque él no tiene manera de ayudarla. El psicólogo no va a tener forma de ayudarla. Acaba de ver que hay cosas que se mueven en su casa y le están persiguiendo a ella y son cosas que no se ven. Así es que el señor se topa con alguien, algún recomendado, que donde le explica las situaciones le dice, su círculo está abierto, tenemos que enseñar a que lo cierre. Y él dice, ¿qué es eso? Tráeme a tu niña, ella va a entender. Dice Ingrid que lo único que recuerda de toda esa plática fue un ejercicio, el ejercicio de hacer su círculo de protección.
cerrar su círculo. Dice que el que le dio una rama se fueron a una zona en la que había un tipo de tierra como muy livianita que podías dejar marcas en el piso, y le dio la rama, le dijo, ponla fuerte contra el piso y empieza a caminar con tu mano derecha hacia las manecillas del reloj. Te va a costar, hazlo. Ve formando el círculo poco a poco, ve haciéndolo lentamente. No importa cuánto te cueste. Y cuando veas que estás cerca de cerrarlo, cuando te falte unos centímetros, tienes que empezar a decir en voz alta y pensarlo. Voy a cerrar mi círculo. Voy a cerrar mi círculo. Estoy cerrando mi círculo. Este círculo está cerrado. Y conclúyelo. Después de eso, vuelve a hacer otro, y vuelve a hacer otro, y vuelve a hacer otro, hasta que te canses. Dice ella que después de que hizo ese primer ejercicio, que quedó exhausta, hizo como 20 o 30 círculos, chicos, medianos, grandes, contornos enormes, medios deformes, normales. Al final de ese día, fue la última vez que había tenido situaciones de ese tipo. De cuando en cuando, desde entonces, ella hace ese ejercicio por si acaso, lo hace con plumas en libretas, los hace con palos en arena. Al día de hoy ya pasaron muchos años. Esto fue hace 20 años, fue hace mucho, mucho tiempo, pero no sé si lo que verdaderamente me pasó fue algo psicológico que me hice ideas o verdaderamente con un ejercicio tan simple pude cerrar mis puertas a lo que parece que es otro mundo desconocido y que en lo que yo viví, un mundo bastante oscuro. Quiero contarte una de las historias más aterradoras y extrañas que he escuchado en este canal. Voy a hablarte acerca de la aterradora casa de Sebastián. Pero primero necesito hablarte de Joel. Joel tiene una familia que está conformada por papá, mamá y una hermana. Esta familia está viviendo unas circunstancias muy difíciles. Donde estaban viviendo, entraron en una situación media difícil, rentaban esta casa, pero los que eran los dueños entraron como en un conflicto de intereses con algún familiar y por una situación de un litigio, de unas cuestiones legales, tuvieron que abandonarla prácticamente de un día para otro si no querían entrar ya como que con problemas con la ley. Ellos no habían hecho nada malo, simplemente les tocó estar en medio de ahí de un campo de batalla de intereses familiares. Eso los llevó a que no tuvieran mucho tiempo para elegir casas, prácticamente tuvieron un día. Mientras fueron a buscar ese día desde la primera hora de la mañana, iban de casa en casa y si no era por el presupuesto, era por la ubicación y si no era la ubicación, era el tipo de lugar y si no era la zona, pero algo había que no les funcionaba. El papá ya estaba perdiendo esperanza cuando se topó una casa que no está del todo cómoda, pero no está tan mal. Es una casa dúplex, una casa que hicieron una división entre la primera y segunda planta, le dieron una entrada independiente al segundo piso. En la planta de abajo vive un pastor con su familia y este pastor, un líder de algún tipo de iglesia y religión que nunca supieron exactamente de cuál era, parece un tipo muy buena onda, muy cálido, cercano, todo bien. El dueño no es él también está rentando. El dueño de la propiedad les muestra el lugar y cuando les muestra el lugar les gusta y dice Joel, hubo algo raro. Yo entré y desde que sentí dos cosas, un frío bien desagradable y una sensación de certeza de que aquí nos vamos a quedar a vivir. Ese fue el lugar que mi papá dijo que sí. Al día siguiente, los dueños de la otra casa, simplemente se disculpan con mi papá, no le pueden ofrecer una sola ayuda y de alguna u otra manera, por todos los recursos que pudimos, pidiéndole ayuda a amigos y familiares, trasladamos todas nuestras cosas ahí a cajas aventadas en costales a como se pudo y ya estábamos instalados ese día en este nuevo lugar. Las cosas en este lugar no se dejaron esperar mucho. Estábamos pocos días en esta casa cuando empezamos a sentir algo raro. En las pláticas de todos decíamos que de repente era extraño que estando en una habitación bajaba la temperatura. Dice, para que te des una idea, en la ciudad que yo vivo, la temperatura así normal son 30 grados y prácticamente esto dura todo el año. Oye, hacía un frío que terminábamos con suéter, que terminábamos con cosas afelpadas, con cobijas gruesas, esto lo utilizamos solo en una temporada muy corta de invierno. ¿Qué es esto? Muy raro. De cierta manera, no lo entendimos como algo paranormal o algo malo,
pues para nosotros fue mejor, nos vamos a ahorrar en ventiladores y todo eso, pues es una casa muy fresca. No nos dimos cuenta que eran los primeros indicios que ahí había algo mal. No sabíamos qué, pero allí había algo mal. Cuando fue Año Nuevo, a los pocos meses de estar viviendo, fue cuando ocurrió el inicio de los sucesos que nos llevó a salirnos de ese lugar. Estábamos justo arreglando la casa para la visita de año cuando yo escucho que hay movimiento en el cuarto de mi hermana. Pero mi hermana está con mi papá y está con mi mamá haciendo cosas para la cena del Año Nuevo. Se me hace muy extraño, nadie reacciona a eso y escucho movimiento. Entonces al escuchar movimiento dije, no vaya a ser que se haya metido algún animal, que hayamos dejado una ventana abierta o peor, un ladrón. Cuando voy caminando por el pasillo, veo como hay una niña que sale caminando del cuarto de mi hermana y se mete al baño. No un fantasma, una niña, pero la ropa era una ropa que yo había visto en películas de época. No era una ropa como del día de hoy que usáramos. Entonces se me hizo muy extraño. Voy con mis papás y les digo, ¿invitaron a alguien? A la hija de algunos amigos. O le dije a mi hermana, ¿tú te trajiste una amiguita? Y me dice, no. Si es que hay una niña aquí adentro. Fuimos, el baño estaba cerrado, tardamos en abrirlo porque estaba cerrado con llave y no había nadie en la casa. Entonces dije, igual ando muy cansado, me lo imaginé porque era como una imagen clara, pero a la vez no. Lo dejé así. Ahí empezaron las cosas. Pasó Año Nuevo y es como el 5 de enero, cuando estando en mi habitación, que mi habitación no tenía puerta, tenía unos problemas y la habían mandado reparar, entonces estaba sin ninguna puerta. Estoy en mi cuarto y escucho como del cuarto de mi hermana vienen unos pasos, se meten en mi habitación. Yo estaba muy dormido, me despertó eso y cuando volteo veo que mi hermana está caminando hacia el área donde yo tengo la ropa, donde se supone que debería haber un closet, pero no hay nada. Y entonces ahí en ese hueco está ella y veo su sombra y le digo, ¿qué estás haciendo? Déjame dormir. Y veo que ella se voltea y se me queda viendo. Y le dije, ya no estás fregando. Me voy caminando, prendo la luz y no hay nada ahí. Cuando no vi nada, me asusté mucho, me voy al cuarto de mi hermana y mi hermana está totalmente dormida. Y dije, ok, aquí hay algo muy extraño. Desde ese día, cosa tras cosa pasaba. Nos empezamos a dar cuenta todos que las cosas eléctricas en esa casa no duraban mucho. Yo compré un radio pequeñito, el radio pequeñito me duró 3 días, de estar funcionando muy bien, de repente empezó a captar sonidos raros. Yo estoy seguro que escuché la voz de una niña, no te lo puedo asegurar, pero escuché esa voz según yo, y en eso se escucha donde hay como un craqueo, como un trono, y dejó de funcionar. Compró mi papá un ventilador, porque aunque jugábamos con eso, había ocasiones que sí hacía calor en la casa, el ventilador le duró 3 días. Nos dan la garantía, nos vuelve a pasar lo mismo a la semana. El microondas se enciende solo, la televisión se prende en las madrugadas. En muchas ocasiones las luces, que son de switch, se prenden y el switch está apagado. Y entonces regresamos, lo ponemos y es ahí cuando mi papá dice, hay pésima instalación eléctrica. Ese es todo el problema. Entonces no tenemos dinero ahorita para ponerlo, pero vamos a hacer un cambio más a futuro. Déjame hablar con el rentero. Se lo trae un día y están discutiendo diciendo el rentero, pues espérate, nadie que haya venido aquí en ningún momento me ha dicho que ha habido problemas de ese tipo. Entonces son cosas que te estás inventando. Y en ese momento, como si la casa nos escuchara, todo funcionó perfectamente bien. Y el rentero nos dice así como, no, ustedes no estén pidiendo cosas que se inventen. O sea, no está pasando nada de eso. Dice, hay cosas que yo me di cuenta y tal vez mi familia no. Pero en esa casa, cuando llovía, siempre se metía el agua. Pero hay algo que ellos no notaban. Las ventanas, yo les ponía cosas que absorbiera el agua y estaban en el piso, como si alguien las quitara. El agua entraba y hacía algo que yo nunca lo he visto en ninguna parte más que en ese lugar. En la habitación por la que yo veía que entraba normalmente todo el agua, era la habitación de la televisión. Entraba por la pared, bajaba y, como si alguien dirigiera las gotas o el chorrito de agua, lo dividía y se iba por todo el perímetro. Llegaba a las esquinas, empezaba a recorrer el otro espacio de la casa, las paredes, pero no se salía de esa línea. Inclusive, a veces llegó a entrar chorros de agua, chorros. No se salían del perímetro, como si hubiera un tipo de presa invisible. No mojaba el resto de la habitación. Llegaban hasta la puerta y empezaban a salir así, como si fuera un tipo de río que estuviera marcado que pudiera ir por ahí. Los días de lluvia
era donde pasaban más cosas. Mis papás empezaron a tener como situaciones raras en la casa. Dicen que en varias ocasiones cuando se estaban bañando, están seguros que vieron a un niño ahí afuera del baño. Ahí es donde yo ya les dije, es la niña que yo vi. Es la niña que yo vi en Año Nuevo y que ya después ya les dije que se me ha aparecido en el cuarto varias veces. Nadie me creía. Se trajeron a un pastor de la iglesia a la que ellos iban, viene a la casa, empieza a rezar, empieza a echar bendición y parece que eso molestó a la casa porque la niña no volvió a aparecer. En lugar de eso, se escuchaban crujidos. Se escuchaba como si fuera un adulto o alguien muy pesado caminando por ahí porque se escuchaba el piso donde iba crujiendo, pero al ritmo de pasos. Nunca vimos nada, pero ya era una sensación incómoda. Dice, mi papá llegó un momento en el que, aunque no nos dijo por qué, ella se quería ir de ahí. Yo estoy seguro que vivió algo cuando estaba solo, pero nos dijo. Entonces, no sé qué fue. Pero un día platicó con nosotros y nos dijo, a ver, ¿se quieren ir de aquí? Mi hermana, al instante, por favor, yo ya me quiero ir. Y entonces dije, ¿por qué? Y resulta que la niña sí se le estaba pareciendo también a ella. La había visto debajo de la cama, la había visto arriba de la cama junto con ella cuando abría los ojos en la madrugada. Y entonces no les quería decir a los demás porque ella me echaba mucha bulla, se burlaba de mí porque yo hablaba de ese tema. Mi hermana era una niña de 9 años, entonces lo manejó así, todo mal. Bueno, el punto es que cuando dijo que si nos íbamos todos dijimos que sí. Y le pidió a mi abuelo que si se quedaba a dormir con nosotros esa noche para el día siguiente ayudarnos a sacar todo de la casa. Esa noche que se quedó mi abuelo, yo creo que ahí es donde Sebastián se hizo presente. Así hicimos nombrar al fantasma que vivía en este lugar. Porque mientras yo estaba viendo televisión, mi mamá estaba en la cocina y mi abuelo estaba en su cuarto, yo al ver la televisión veo un parpadeo de luces, entonces decido que la voy a quitar porque si la echo a perder, después el dueño de la casa no las va a querer cobrar y donde la voy a desconectar. Quito el cable, la televisión sigue prendida, se me hace lo más extraño, volteo y hay un sujeto encorvado, totalmente blanco y está caminando de extremo a extremo como si no le interesara que hubiera una pared ahí. La atraviesa y al instante escucho que mi mamá grita. Voy corriendo detrás de ella, yo me había quedado congelado por esto que estaba viendo, y me dice que acaba de ver a algo blanco que se metió y cruzó por la pared. Mi abuelo sale de la habitación, viene pálido, y dijo que hace como 5 minutos vi algo blanco que venía desde el fondo y fue pasando que parece en habitación. Esa cosa de ahí la llamamos Sebastián y se transformó en el chiste. Y le decíamos, Sebastián, mañana nos vamos de tu casa, déjanos en paz. Déjanos dormir. Esta es tu casa, ya no vamos a hacer nada, no te vamos a molestar. Así es que ya nos vamos de la casa de Sebastián. Pero hubo una situación. El día que nos íbamos, el pastor vino a platicar con nosotros y nos contó una pequeña historia que hubiera sido un buen detalle que nos hubiera dicho al inicio. Resulta que este pastor, el primer lugar que había rentado era la parte de arriba. Cuando estaba ahí, empezó a escuchar los pasos de una niña, pero él se dio cuenta, por lo que él sabía, que no era una niña, que estaba tomando la forma de una niña, que era algo más oscuro. Así es que se puso a hacer una liberación, un exorcismo, algo así. No sé qué tan bueno, qué tan malo sea, y vuelvo a decir, ni siquiera sé de qué religión es esta persona. Pero no lo hizo bien, porque dice que las cosas empeoraron tanto que mejor habló con el rentero y le dijo que mejor le rentaba en la parte de abajo. Cuando vio que íbamos a rentar, él no quiso entrar en problemas con el rentero y nos dejó estar ahí. Entonces, ya ahora que nos íbamos, nos contó esa historia y dice el buen Joel, hubiera sido bueno que nos hubiera pedido mínimo una disculpa. Quiero contarte la historia de la casa en la que habita la Llorona. Alma y Ale resulta que son 3 cosas. Primero, son cómplices. Segundo, son 2 grandes amigas. Y tercero, son madre e hija. Ale es la mamá, Alma es la hija. Resulta que Ale acaba de recibir una promoción en el trabajo. Se ha esforzado mucho. Ella ha traído el esfuerzo de toda la casa, ella ha tenido que hacerse cargo de esta Alma desde hace muchos años y ya en esta edad y en esta relación que tienen, el haber recibido este crecimiento en el trabajo no le está importando, lo cual tal vez es un error para muchos, pero para ella no, dadas sus circunstancias, no le está importando el ahorrar el futuro. Quieren, por una vez, que las dos tengan una vida bonita, que vivan en un lugar bonito.
Así es que consiguió una casa por ahí muy grande, la cual con este aumento que recibió de sueldo logra pagarla y todavía le sobra suficiente dinero para tener muy buena vida los meses que vayan a estar ahí. Vuelvo a decir, no está comprando, está rentando. Cuando llegan a este lugar, Alma se queda sorprendida. Dice, ¿cómo puedes costearte esto? Y dice, la conseguí a muy buen precio. Entonces llega y es un lugar que desde las palabras de Alma es así. Dice, mira, narrador, yo llegué y para que te des una idea, mi casa tenía un cuarto. Ahí vivíamos mi mamá y yo, no había más. Aquí había 3 habitaciones, que cada una era casi el triple de mi cuarto. Cada una de las habitaciones tenía un baño más completo. El baño era del tamaño de mi cuarto. Y la sala, la pura sala y comedor que tenía esta casa, era más grande que toda mi casa en la que yo vivía. Estaba enorme. La cocina, algo increíble, tenía su mesa, un lugar para que pudieras estar ahí si no querías usar la mesa del comedor. Para mí yo estaba en una supermansión, algo grandotototote. Llegué, estaba feliz, estaba viendo el lugar y entonces llegó una vecina y me dice, ¿está tu mamá? Le hablo a mi mamá, baja, él se presenta, él dice, hola, ¿cómo estás? Soy Alejandra. Y bueno, la vecina se presenta, él dice, oigan, quiero decirles algo. Yo soy su vecina de aquí al lado. Cualquier cosa que necesiten a sus órdenes, considérenme como que una amiga, pero se los tengo que decir desde ahorita. Tengan mucho cuidado. Este lugar en el que se vienen a vivir está embrujado. Dice, yo no conozco una persona que haya durado más de 2 semanas. Lo que se les ofrezca en serio, aquí voy a estar y tengan mucho cuidado. Y entonces le dice, sí, sí, no te preocupes. Alma se quedó así como de qué está hablando esta señora. Y Ale le dice, ¿a poco te dan miedo las casas embrujadas? Y dice, ay mamá, si ni siquiera existen los fantasmas. Por eso, no te dan miedo. Por eso conseguí este lugar. Resulta que desde el momento en el que llegaron, Alma notó algo rarito. No había ningún cartel afuera que dijera que la casa estaba en renta. Dijo, pues tal vez la señora llegó más temprano y se lo llevó. Pero no. Se enteró ese mismo día que esa casa realmente no está de renta al público. Digamos que es de boca en boca, al que le llegue la noticia que la casa está ahí, pues la puede rentar, pero bajo su propio riesgo. La dueña no está mintiendo, no se está guardando nada para ella. La casa está embrujada, la gente aquí no dura, si te quieres quedar ahí, ok, te voy a pedir el depósito un mes de adelanto y no te voy a devolver nada. Ya te estoy diciendo que esta casa está embrujada y pasan cosas. Y no, por más que hemos hecho, no podemos dejar de hacer que pasen cosas, así es que bajo tu riesgo. Bajo estas circunstancias, la mamá de Ale dijo, sí, me voy a ir porque estaba hermosa y la alcanzaba y todo. Entonces, Alma dijo, bueno, no va a pasar nada, estas cosas no existen. Tenía sus cajas repartidas por todos lados, diferentes cosas. Lo único que las personas de las mudanzas le pusieron instalado fueron sus camas en sus habitaciones. Era lo 21. Refrigerador ya tenía la casa. Entonces, digamos que para ellas era lo suficientemente, digamos, instalado para ya empezar a vivir ahí. Así es que, ya en estas circunstancias, le entregan las llaves de la casa. Ella, muy feliz, le dice, hijita, te voy a dar un tour por nuestra nueva casa. Se va caminando las escaleras, dice, vamos a iniciar por la habitación en la que vas a dormir tú. Y entra en la habitación de ella, una habitación 3 veces más grande que la que ella tenía, y entonces va al baño y cuando abre el baño, dice, mira, aquí no hay ventanas, pero hay extractor. Y donde dice eso, señalando el techo, se dan cuenta que en el baño, en el fondo, en lugar de tener un cristal que separara, digamos, el baño de la zona de la regadera, hay un tipo como de manta verde agarrada de un tubo, y entonces dicen, bueno, algún defecto tenía que tener la casa porque está bien feo, qué mal gusto. Y donde dicen eso, como si la casa se hubiera enojado, se levanta, llega hasta el techo esa cosa, se queda suspendida ahí como por 5 segundos y empieza a bajar lentamente. Las dos se quedan viendo uno al otro, caminan hacia atrás, cierran la puerta y se salen de la habitación. Y le dice, ¿te quieres cambiar de habitación? Sí, mamá, mejor. Y le dice, fue un viento, fue un aire. Y ella dice, sí, yo sé que fue un aire. Ahí no había ningún aire, obviamente, pero nos queríamos hacer las locas. Era nuestro primer día, estábamos muy felices, nada nos iba a arruinar. Yo me voy a dormir a mi habitación. Mi mamá se va a dormir a su habitación. Y en medio de la madrugada, esa maldita casa nos hizo esperar. Comienza a sonar
en la zona principal donde debería de ir la sala y comedor, comienza a sonar el llanto de una mujer, pero un llanto desgarrador, desgarrador. Me levanto, cuando me levanto es como si esa cosa me hubiera escuchado, se apaga y siento en mi habitación, desde la esquina más lejana, que alguien me está viendo ahí. No me quiero hacer ideas, no me quiero poner paranoica, acabo de escuchar eso, tal vez estaba soñando, así es que nada más respiro profundamente, me le quedo viendo ahí y me forzo a mantener los ojos abiertos y ver la esquina para demostrar que no me da miedo. Pero siento esto, siento que se está acercando. No veo nada, pero siento que está dando pasos hacia mí algo. No cambió nada, no se prendió nada, pero lo siento. Y llega un momento en el que lo siento muy cerca, pero no veo nada y no me voy a rajar, no me voy a hacer para atrás, no voy a mostrar miedo, voy a estar viendo ese lugar. Y entonces es ahí cuando siento como otro paso que se acerca hacia mí, no lo escucho, lo siento, y mi mano empiezo a sentir que se empieza a poner fría, pero se empieza a poner fría desde la punta de los dedos hacia atrás y donde la alejo se calienta. Y dije, no, aquí hay algo, me paro, me voy corriendo con mi mamá y le empiezo a decir, mamá, pues es que sentí esto y dice, ya te pusiste paranoica por el vientecito que se metió en el baño, ya acuéstate. Nos acostamos, nos dormimos, no pasa nada. Al día siguiente no lo pensé, yo no me fui a mi habitación, me fui directamente con ella y cuando llego a la habitación junto con ella, cerramos la puerta, empezamos a dormir y de repente alguien afuera no para de tocarnos. Mi mamá está muy asustada, la puerta está cerrada. Parte de lo que le gustó de esta casa es que es un barrio súper seguro. Entonces, sabe perfectamente que eso que estoy escuchando desde el día anterior y la sensación tal vez es lo que está tocando afuera. No se levanta, no le abre. Día siguiente, 3 de la mañana, afuera de la habitación, el llanto de una mujer y la puerta ya no nos tocan. La están empujando, golpeando y vemos dónde se está agitando. Mi mamá revisó ese día en la mañana que no hubiera entradas a la casa, que nadie hubiera forzado nada. Ahí no hay nada. Cuando va y contesta el teléfono, está en estática. No la línea muerta, en estática. Y aunque está intentando marcar, esa cosa solo genera estática, estática, estática. Quería hablar a la policía, no pudo hablar a ningún lado. Al día siguiente me dice, mira hija, no entró, no nos hizo nada, no sé qué sea, tú no te preocupes, ve a la escuela, yo me encargo. Cuando regresé a mediodía, había un tipo que yo creo que era un sacerdote de algo, traía unas cosas que aventaban humo, estaba dando oraciones, traía unas ramas y vino y hizo una oración conmigo, fue y hizo una oración con mamá y parece que eso hizo enojar a la cosa que estaba en la casa. Porque esa misma noche los llantos los escuchamos los dos y de los llantos brincaron a unos gritos de furia tremendos. La puerta se empezó a cimbrar como si algo la golpeara, al mismo tiempo que el vidrio se escuchaba como si le estuvieran apretando para que se resquebrajara. Ya era demasiado. Mi mamá le gritó y le dice, vete al diablo, yo no sé qué seas, pero ya nos vamos, te vamos a dejar tranquila, ya nos vamos. Dice, y como si esa cosa le gustara, se dejaron de escuchar los ruidos de la casa. Habló con mi abuelito, le pidió a mi abuelito y a mi tío que nos acompañaran una noche, especialmente porque no nos íbamos a poder mudar, entonces nada más que estuvieran ahí porque realmente estaban pasando cosas en la casa, y les dijo desde el principio de que, oigan, yo sé que ustedes no creen en fantasmas, pero durmámonos juntos, esta casa sí pasan cosas, y mi tío y mi abuelo le dijeron, como no seas ridícula, por favor. Se fueron a una habitación aparte, a las 3 de la mañana venían corriendo para acá, cerraron la puerta, y nos estaban contando que escucharon primero los llantos de una mujer en la planta de abajo, creían que era mamá jugándole una broma, entonces bajaron, vieron a una mujer de blanco con el cabello negro y cuando ellos como que se le quedaron viendo y le dijeron, Ale, esta cosa volteó hacia ellos y empezó a correr detrás de ellos y se dieron cuenta que no era Ale por el tono de piel que era absolutamente blanco, palidísimo. Suben las escaleras corriendo cuando llegan a la habitación y en eso terminan la historia y el llanto suena dentro de la habitación. No había ya nada que hablar. Mi mamá, a primera hora de la mañana, le habla a la rentera y le dice, mira, quédate con lo de la renta, pero por favor, no tengo dinero, ayúdame con la mudanza, no me puedo quedar un día más aquí. Dice, sí, mira, yo tampoco, la idea es hacerle daño a nadie, yo ya había separado una cantidad porque sabía que eso iba a pasar. Traen unos camiones de mudanza, están subiendo las cosas, ya no hay nada más que hablar al respecto de esta casa, todos se quieren olvidar de eso.
Y me dice Alma, pero te digo algo, narrador, yo estaba detrás de todos, yo quería estar lejos ya de ese maldito lugar. Dice, por eso estaba afuera, pero entre el camión de la mudanza y la casa. Y resulta que escucho a la señora, ya cuando todos habían abandonado la casa, empezar a gritar, ya me tienes harta, no dejas que nadie viva aquí, entiende que esta casa ya no te pertenece, esta casa ahora es mía y te vas a fregar. Y cerró la puerta. Dice, ¿qué historia tiene esa casa? ¿Con quién estaba hablando? ¿Quién es esa mujer que vio mi tío y mi abuelo? Yo no sé, pero para mí esa es la casa de la Llorona. Y con esta historia, querida familia nocturna, hemos llegado al final de esta fogata de historias. Cuéntenme qué tal les pareció. Creo que estas historias fueron un poco menos aterradoras, pero no sé cómo las vivieron ustedes. Para mí fueron fascinantes. Cuéntenme si les gustó, por favor, déjenmelo en comentarios. Si estás escuchándome en plataformas de audio, por favor, dale seguir y vengan esas 5 estrellas. Con eso no tienes idea, pero nos ayudarías un montón para llegar a más personas. Y si nos escuchas desde YouTube, si nos estás viendo en YouTube, por favor, venga tu like, revisa tu suscripción y dale a la campanita. Y si quieres que hable de un tema específico, déjamelo en comentarios. Ahora recuerden, para los sábados de sombras, ahí tenemos la dinámica de responder preguntas. Así es que me la puedes dejar desde Instagram cuando hacemos la pregunta o también en el grupo de difusión de Instagram. Ahí hacemos otra dinámica en la que también me pueden preguntar. Y una vez dicho esto, les deseo bonita semana y que tengan dulces pesadillas. Nos vemos el jueves con el siguiente episodio que, en esta nueva temporada, va a estar muy aterrador. Bye bye.